Tu Dios que sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, eso en esta parashá se expande, el segundo mandamiento se expande, el tercero también, o sea, se ven otros detalles de cada uno de los mandamientos, se extiende más. ¿Ok? Ese es el pshat, o sea, ese es lo que está escrito dentro de esta sección. Sin embargo, en esta sección se gira principalmente en torno a mitzvot que tienen que ver entre Ben Adam la Javero, entre una persona y su prójimo. O sea, entre las personas que nos movemos a nivel social, todos nos movemos dentro de una sociedad, a veces cometemos errores que pueden llevar a que personas sean dañadas por nosotros por diferentes causas y por diferentes situaciones que pertenecen a nosotros, ya sean nuestros propios medios, nosotros mismos, nuestros animales, o las cosas que provocamos, etc. Para tratar de implementar una forma en que las personas no queden con una especie o con una forma de relación que no sea la correcta, entonces nuestra Torá nos enseña en esta parashá todas las formas en que tenemos que dirigirnos o tenemos que manejar el tema de los daños y perjuicios que se hacen entre una persona y otra. Okay, ese es, digamos, es parte también del escenario de la parashá esta de Mishpatim. Ahora, en torno a este tema, al tema de daños, que una persona daña a otra y que tiene que solucionarse el daño a través de un juicio muchas veces o de llevar el caso delante de un Beddin, y el Beddin, el tribunal rabínico, va a determinar qué grado de responsabilidad tiene cada uno para pagar sus deudas, etcétera, etcétera, o los daños que ha realizado. Bueno, de todo eso habla la parasha. Y va a ser después desarrollada en las Mishnayot, y también va a ser desarrollada en las Gemarot, y así en la legislación hebrea, lo que se llama el Mishpat Ivri, el juicio hebreo, desde entonces hasta nuestros días. Sin embargo, yo hoy día quería referirme a algo mucho más profundo, siendo que obviamente la forma de vivir entre los seres humanos armoniosamente pasa justamente por pagar los daños y perjuicios que hacemos, etc. Pero quería también hacer como una especie de profundización, especialmente porque esta parashá en el Zohar tiene una connotación distinta, una connotación bastante más mística, por decirlo, bastante más esotérica. El Zohar, en esta parashá, la parashá de Mishpatim, tiene una sección, hay una sección dentro de esta parashá, que la conocemos, o sea, la tradición la llama el Saba de Mishpatim. Saba de Mishpatim. A veces, cuando las personas no conocen de qué se está hablando, se suele traducir así popularmente. Saba en arameo significa anciano. Mishpatim significa juicios. Entonces muchas veces las personas suelen traducirlo como el anciano de los juicios. Pero no es el anciano de los juicios, sino es el anciano de la parashá de Mishpatim. Porque es la historia de un anciano que aparece en esta parashá, con la que dos sabios se encuentran y con la que ellos hablan una serie de ideas en las que va a girar algo muy importante, que es el tema de la reencarnación. O sea, esta parashá en el Zohar es la parashá de la reencarnación, es la parashá de las almas. Y van a ser enseñadas por un anciano, y por lo tanto es muy importante que entendamos que las relaciones de las personas, como comencé diciendo, tienen que ser armónicas, porque cuando hay círculos que quedan abiertos, se abren círculos, por ejemplo, un daño que no quedó pagado, una deuda que no se pagó, etc. O
alguna transacción que no se hizo correctamente, el alma va a volver para poder corregir y cerrar ese círculo que quedó abierto. Entonces, justamente como esta para allá tiene que ver con cosas sociales, daños y perjuicios, entonces es aquí donde el Zohar se va a centrar precisamente en abrir toda toda la Mishnah, o sea, toda la enseñanza sobre la reencarnación de las almas. Y dice así, les voy a leer precisamente el Sábado de Mishpatim, el anciano de los juicios, que comienza en el Zohar en la página 95 en el Amud Aleph. Dice así, Rabbi Jia Berbi Yosef. Había dos sabios, uno se llamaba Rabbi Jia y otro Rabbi Yosef. Y Aru y Arau se encontraron Hat Laila Bemigdal de Tzor. Se encontraron una noche, o sea, y Aru, la palabra que se utiliza en el Zohar, no es un encuentro fortuito, sino que es un encuentro que está como preparado por una fuerza mayor. Entonces, estos dos sabios, el Vigia y el Biose, se encuentran una noche en la torre de Tzor, Migdal de Tzor. ¿Qué es Tzor? Aquí muchas palabras son muy importantes porque nos van a reflejar muchas cosas. Tzor es el antiguo nombre que recibió Migdal de Tzor, la torre de Tzor, es el antiguo nombre que tenía la ciudad de Keisaria en tiempos del primer Betamigdash. O sea que en el momento en que ellos llegan al lugar de Tzor, o sea, llegan a este lugar que es Keisaria, entonces ese lugar se llamaba Keisaria, en la época en que los sabios llegan, se llamaba Keisaria. Sin embargo, el Zohar optó por denominarlo la Torre de Tzor, que era el antiguo nombre que tenía la ciudad de Cesarea. Y esto es realmente también una gran pregunta. El por qué, si en la época en que los sabios llegan a esta ciudad ya se llamaba Cesarea, hace tiempo atrás, la ciudad todavía existe hoy, que está, se puede visitar, la parte vieja de la ciudad está, la parte arqueológica de las épocas de los sabios. Sin embargo, deciden llamarla Tzor, deciden llamarla con el nombre que tenía la ciudad en la época del primer templo, o sea, prácticamente 400 o 500 años antes de este acontecimiento que ellos se encuentran ahí. Y esto obviamente va a tener una repercusión que vamos a tratar de encontrar, de poder explicar. Entonces, ok, se encuentran en la ciudad de Keisaria de la época, que la llaman Migdal de Tzor, de Itarahu Taman, y se alojaron allí, o sea, buscaron una posada y se alojaron allí. Bejadu da Beda, y se alegró uno con otro, o sea, empezaron a hablar de Torah, contar cosas, profundizar en cosas místicas, porque vamos a ver que eso es lo que va a ocurrir. Ahora, hay que entender, además, que en la época de Rabbi Jia y de Rabbi Yosef, que son alumnos de Rashbi, que son alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai, la tierra de Israel en ese momento estaba bajo la ocupación romana, estaba bajo la ocupación de los romanos, y habían muchísimas dificultades con ellos en muchos lugares del país. Jerusalén estaba prohibido que los judíos entraran a Jerusalén, y la mayoría de los Yehudim, de los judíos de la época, vivían en la Galilea, o sea, más arriba, más hacia el norte del país, y a veces estuvieron en algunos lugares de la costa, pero al final terminaron casi todos en la parte norte del país, hasta la aparición de los bizantinos en el siglo III, más o menos tercero, cuarto, que al aparecer los bizantinos, que son los romanos que se hicieron cristianos, entonces ya la posibilidad de poder mantenerse en Israel se fue haciendo cada vez más difícil.
por las presiones que los cristianos tenían sobre los judíos en el lugar, y decidieron abandonar la tierra de Israel y dirigirse hacia Babilonia, que en ese momento estaba bajo el imperio asásino, o sea, de los zoroastrianos, una religión de la época. Y allí estuvieron en paz por mucho tiempo, hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, sexto, octavo. Bueno, pero entonces en esa época llegar a Cesarea era un proyecto. Estar ahí, alojarse allí, era para tratar de fortalecer precisamente a la comunidad judía que vivía en Cesarea, frente a otras dos grandes comunidades que había en ese momento, que estaban fortaleciendo, especialmente una, y otra que había sido fuerte, pero todavía le quedaba mucho por hacer, que es a los paganos que vivían en Cesarea, y otro es a los grupos, primeras sectas cristianas del momento. Todo esto era un ambiente bastante tenso, creaba un ambiente tenso y de una gravedad tóxica muy grande. Pero a pesar de eso, los sabios deciden llegar allí para fortalecer a la comunidad judía que vivía allí, se alojan en Keisaria y Haduda Veda, y comienzan ellos a hablar, a alegrarse uno con otro. Esto quiere decir a hablar de Divrei Torah y de cosas propias. Kama Hadena de Jamina Beam Peshehinta, dijo Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef habla y dice: Kama Hadena, cuán alegre estoy de Jamena, que porque veo ante Shehinta, porque veo la cara de la Shejina, o sea, por verte a ti, por ver al otro Jajam, y ver la luz esa que refleja en el rostro el otro sabio. O sea, estamos hablando de personas que se van a introducir a estudios profundos, entonces la luz de la Shejina está ahí presente. De Ashata Bejol Arjada, y le dice: ¿por qué me alegro principalmente? Porque ahora Bejol Arjada, en todo este camino que llegué hasta esta ciudad, Itzta'arna Bejada Saba Ta'aya. Dice: me molestó, estuve molesto por un anciano comerciante. Lo llamó así, Saba Ta'aya. Saba Ta'aya quiere decir que era un anciano que comerciaba. ¿Okay? Hay opiniones que conectan la palabra Ta'aya con la tribu Tayí. La tribu Tayí era una tribu de orientales, eran Yehudim, que se habían convertido al judaísmo y que vivían en los alrededores de Eretz Israel y que venían a hacer bastante comercio acá. Entonces puede ser que estén hablando realmente de alguien de la tribu de Tayí, o que les pareció a Rabbi Yosef, que fue el que habló como una persona de la tribu de Tayí, pero puede ser que no haya sido así, como vamos a ver ahora. De Abba Shail Li Kolarja. Y este anciano, dice Rabbi Yosef, me empezó a hacer preguntas en el camino. Y le dice acá, Rabbi Yosef, las preguntas. Dice Rabbi Yosef, le dice las preguntas a Rabbi Hía, para mostrar que quedó muy sorprendido de las preguntas que le hacía el anciano, y como que no entendió exactamente, o por lo menos no pensó que no entendía qué es lo que realmente quería preguntarle este anciano de allí. Y le dice así: la primera pregunta fue: Man Hunahasha de Paraj Ba'alira. ¿Quién es la serpiente que vuela en el aire? Beazil Beperuda, una serpiente que está separada de su pareja. Ubeinkaj, y entre vuelo y vuelo, Itnaija Lejad Nemala de Shahif bin Shinoi. Tiene descanso, cuando vuela la serpiente, tiene descanso la Nemalá, tiene descanso la hormiga que está recostada entre sus dientes, entre los dientes de la serpiente. Sare Bejshare Bejibura, comienza uniéndose, Besien Beperuda, pero termina separada, o sea, vuela en forma separada. ¿Por qué? Porque al principio está unida, se cruza con su pareja, la serpiente esta, pero al final se separan. Y
vuela y está una nemalá, hay una hormiga entre los dientes de la serpiente. Esta fue la primera pregunta. ¿Quién es? Una especie de gidón, una especie de adivinanza. ¿Quién es la serpiente? Después le dijo Rabbi Yosé, a Rabbi Hía me preguntó una segunda pregunta. Y me dijo, Mai Iunishra. Me preguntó así, ¿quién es el águila? ¿Quién es el águila? Deka mekanena beilan de lohaba, que construye un nido, un águila que construye un nido en un árbol que no existe. Benoi de Itgezalu, sus hijos que son robados, Belav min Berian, y no por criaturas, no por seres creados. De Itberiu Baatar, de lo Itberiu. Y estos hijos que son robados por seres que no son seres creados, fueron creados en un lugar que no fue creado. O sea, vienen de un lugar que nunca existió. Y el águila hace un nido en un árbol que nunca existió. Tercera pregunta. Kadsalkin Nahatin. Dice, ¿quiénes son aquellos que cuando suben, bajan? Bekat Nahatin Salkin. Y cuando bajan, suben. Cuarta pregunta. Le dice, Tren de Inun Had. ¿Quiénes son los dos que son uno? Behad de Inun Telata. Y los tres, y el uno, perdón, que son tres. En la quinta pregunta que le hizo a Rabbi Yosé fue, Mahu Ulenta Shapirta. ¿Quién es la hermosa doncella de Letla Einin, que no tiene ojos? Begufa Temirta, que tiene el cuerpo cubierto, oculto, de Itgalia, pero se muestra. Ijinafkat Betzafra, la doncella sale por la mañana, Beit Kasiat Bimama, y se cubre durante el día cuando hay luz. Beit Kashetat, y se adorna Bekishutin, con adornos de la Jabo, con adornos que no existen. Estas fueron las 5 preguntas y son extremadamente crípticas, o sea, son las famosas 5 preguntas del Saba de Mishpatim, del anciano de la Parashá de Mishpatim. Enseguida yo les voy a explicar, según los comentaristas, qué es lo que está realmente preguntando. Pero continúa Rabbi Yosé y dice, Kol da sha'il beorja beista'arna. Todo el camino me preguntó esto y estaba muy confundido y estaba muy disgustado por las preguntas estas que parecían adivinanzas. Y esto es un sabio de Israel, o sea, no está acostumbrado que le vengan y le pregunten esto, o sea, quiere cosas más claras, ¿no? De Ashata it lenaija. Y le dice a Rabbi Yosé, y ahora ya tengo tranquilidad. De ilu avena kahada it asakna bemili de oraita. Porque ahora que estamos solos, tú y yo, podemos leitasek, podemos dedicarnos a estudiar las palabras de la Torah. Ma de avenan bemilim a haranim de tohu. Las cosas que son, las otras cosas, simplemente son palabras vanas, o sea, cosas que son del tohu, del caos. O sea, no vale la pena dedicarnos a estudiar como hablar de política o hablar de cosas así, no vale la pena. Pero ahora que estoy contigo, sí sé que vale la pena hablar de cosas de Torah. Amar Bejía. Entonces le dijo a la Bejía, Ausa batalla yadat beklum, le preguntó Rabijía a Rabbi Yosé, ¿ese anciano con el que te encontraste sabía algo? ¿Tenía alguna inteligencia? Amarle Yadana delet mamashu bemiloi. Le respondió a Rabbi Yosé, yo sé, le dice, delet mamashu bemiloi, que no tenía nada en sus palabras, o sea que estaba hablando en forma gratuita, o sea, no sabía nada.
De Ilu Abayada Iftach Beoraita, porque si realmente hubiese sabido algo profundo, se hubiese acercado a mí y me hubiese comenzado a hablar con palabras que tienen que ver con la Torá. Así comenzaban los sabios. O sea, como en las épocas esas, una persona se acercaba a otro y empezaba a hablar. Primero traía palabras de la Torá escrita, de la parashá de la semana, y de esa manera eran como códigos que ellos tenían para poder identificar quién era realmente Yehudí, quién era un judío que cuidaba la Torá de las mitzvot y además que estudiaba, y quién era alguna de las otras tantos grupos que daban vuelta por los terrenos y por las tierras, por los montes, por los valles en aquellas épocas. Entonces no comenzó a hablar, empezó con preguntas y preguntas raras. Veloaba orja berrecanaya, y no hubiéramos tenido un camino vacío. Amar a Vigía, le dijo a la Vigía después, Rabbi Yose le dijo, Ajuta Aya Itaja, ese Taaya, el de la tribu esta del Tellí, el anciano este, está aquí. Deja le zimnim de inun reikanin ishkach gevar sagin de dahaba. Le dijo, porque a veces en aquellas personas vacías, o sea que no saben mucho, se encuentra un hombre que se denomina Zagin de Dahaba. Zagin de Dahaba es una campana de oro. Zagin es la parte del cuerpo de la campana, ¿sí? No el badajo, no lo que está adentro, que es con lo que se hace sonar la campana, sino que es la parte de afuera. ¿Sí? Entonces muchas veces resulta, dice, que hay personas que al parecer están vacíos, pero puede ser que sean personas que realmente sean campanas de oro, o sea, personas que hay mucho de ellos que estudiar y que escuchar. Amarle le dijo a Rabbi Yosef, Jaiba, aquí está él, Beatkin hambre bemihla, y está preparando comida para su burro. Ellos viajaban en burro en aquella época con las cargas, etc. Carole Beato le Camayo, lo llamaron y el anciano vino delante de ellos. Amarlom les dijo, el anciano a ellos, Ashata trenin un telat, le dijo, ahora dos se han transformado en tres. Utelat en un quejad, y nosotros tres somos como uno. Amar a Yosef, inmediatamente dijo a Rabbi Yosef, lo aminala, ¿acaso no te dije? Dejó el milagro de Rekanin de Inun Berekanaya, que todo lo que está diciendo son palabras vanas y simplemente vacías. Y Atev Kamayehu. Sin embargo, el anciano se sentó delante de ellos. Obviamente, Rabbi Yosef está pensando que este hombre era un recanaya o un vacío, como le llamaban a las Yehudim que se estaban desviando de la Torá hacia el paganismo o hacia el cristianismo. Entonces pensó que era una persona vacía, y empezó a hablar de dos y de tres. Entonces, debe ser alguien que no está en nuestro camino, no es de los nuestros. Sin embargo, el anciano se sentó delante de ellos, a Marlon, y les dijo el anciano a ellos, Rabanam, rabinos, señores, Anataya y Davidna. Yo trabajo como comerciante, Miyomim Zairim, desde que era muy joven. Deja Bekadmita Loha Benataya. Y realmente en un principio yo no era un comerciante, le dice. Abal Berahat Zaira Itli. Sin embargo, tengo un hijo pequeño. Beyehabit Le Bebe Sifra. Y lo entregué, lo puse en un Bet Midrash, una escuela judía para estudiar. Ubaina de Ishtad el Beoraita. Y yo quiero que él se dedique a estudiar Torah. Behadana Ashkachna Hat Merabanam. Y cuando yo encuentre a alguno de los sabios de Azel Beorja, o sea, cuando yo encuentro a alguno de los sabios que va por el camino, Anatain Abatre. Yo me pongo justo detrás de él, o sea, busco la compañía del sabio, ¿no? Be'ay Yoma Hashivna, y ese día lo considero
de Shma Milin Hadtin Beoraita, porque es un día en que voy a escuchar palabras nuevas de Torah. Velá Shmaana Midi, y todavía no he escuchado nada, le dice el comerciante. Amar Rabbi Yosé, le dijo Rabbi Yosé, Bejol Milin de Shamana, todas las palabras que he escuchado, de que amart, que dijiste, la tabhan ela mejad, no me sorprendo sino de una. O ant bishtuta amar, o tú lo dices en forma de un shtut, de una tontera, de una tontería, o milin reikanenim, o son palabras vacías. Amar Hahu Saba, les dijo aquel Saba, les dijo aquel anciano, Man Iji, ¿quién es ella? Amar Ulenta Shapirta. Le dijo, ¿de qué? ¿Cuál es el tema que te sorprende más? Le dijo el anciano a Rabbi Yosé, la pregunta de la hermosa doncella, Ulenta Shapirta. Esa pregunta es la que me sorprendió, que quisiera saber lo que significa. Las otras no, le dijo, las otras no me interesaron tanto, pero esa tal vez. Ok, inmediatamente Patah Husaba Bemar y comienza el anciano a relatar uno de los textos más especiales que existen en el Zohar, que hablan precisamente de la reencarnación de las almas, de cómo las almas vuelven, cómo y por qué vuelven, y cuál es el tema, etc. Todo está contenido aquí. Aquí está el meollo de lo que realmente significa esa idea de la transmigración, de que las almas vuelven otra vez a nacer. Sin embargo, vamos a dedicarnos primero a las preguntas, ¿bien? O sea, las preguntas fueron preguntas muy complejas y es necesario poderlas entender. Yo les voy a explicar las preguntas del Saba a partir de cómo estudia Cordovero, cómo estudia Rabbi Moshe Cordovero, que es uno de los comentaristas principales del Zohar. También lo hizo después Rabenu Arizal y todos los demás, mejor. Pero digamos, el punto central, la línea para poder entender el Zohar, normalmente nosotros la bebemos de lo que explicó Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Moshe Cordovero. Y él explica lo siguiente. Habíamos dicho que la primera pregunta fue, ¿quién es la serpiente que vuela en el aire? Y esta serpiente que vuela en el aire se mueve en forma separada, está como separada de su pareja. Y entre esto y esto, dice, Nai Halehat Nemala, se queda tranquila aquella hormiga que duerme o que está ahí ubicada entre sus dientes. Primero, explican los comentarios lo siguiente. Existe una mitzvah en la Torah que todos conocemos, que ustedes deben haberla estudiado ya, y si no, bueno, vamos a empezar a estudiarla porque es principal para este estudio, que es la mitzvah del Yibum, o Levirat, como le suelen llamar. ¿A qué se refiere? Si en una pareja que se casan, el marido muere sin haber tenido hijos, entonces la esposa debe casarse con el hermano del fallecido o con alguno de los hermanos o de los parientes varones del fallecido. Esta mitzvah se llama Yibum, o sea, levirato, es que se casa con el cuñado o con alguno de los hermanos del fallecido. Esto es lo que ocurrió en la Megilá de Ruth. En la Megilá de Ruth tenemos un caso de Yibum por el cual el Goel, la persona que rescata el alma del fallecido, se casó con Ruth. Es una historia que hay que entenderla. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? Entonces explican los sabios lo siguiente. Y es que hay que entenderlo con profundidad. Dice, Misheló Ratzá, esto es Cordovero el que habla ahora, Misheló Ratzá, el que no quiso, le kayem mitzvat priya urreviá, la persona que no quiso cumplir con la mitzvah de la reproducción, un hombre,
que está obligado a cumplir con la mitzvah de la reproducción, sean judíos o no, hay una mitzvah de reproducirse, umet belo banim, y murió sin hijos, Huninzar beyad asamachmem. El alma de esta persona es entregada en las manos del ángel de Esab, o sea, de la fuerza espiritual que guía a Esab. Y esa fuerza espiritual que guía a Esab es la que se llama el Nahash, la serpiente, recordando a la serpiente original, que fue la que tentó a Javá y a Adán en el Gan Eden, en el paraíso. Esa Inyan del Nahash, es precisamente el Inyan del el ángel, la fuerza espiritual que guía a Ken Esab. Entonces, cuando una persona que no quiso eh, tener hijos, hombre, y hace cosas justamente para no tener hijos, probablemente fallece, y fallece sin hijos, el alma de esta persona es entregada al Samachmem. Queda en poder de Ken del Samachmem, o sea, del ángel de Esab. Beasamachmem al yedei sheolech beperut, y el Samachmem, como está separado, dijimos que vuela separado de su pareja, mafriach et neshama hahi beyat malachei jabala molechinota medeji al deji. Entonces, esto que dice que se detiene, que no se detiene, que vuela y después, es para indicar que el alma de la persona que muere sin hijos está en una constante situación de sufrimiento. El alma de esta persona es lo que llama, el anciano lo llama Nemalá, o sea, la hormiga, Nemalá. La palabra hormiga, en hebreo, la palabra hormiga, tiene la siguiente gematria. Es la nun, la letra nun vale 50, la letra mem vale 40, la letra lamet vale 30 y la letra hei vale 5. O sea que esto nos da 125. Muy bien, existe un tipo de gematria que se conoce como gematria ktaná. Gematria ktaná quiere decir que de una palabra que vale una cantidad, generalmente es más allá en centenas, yo la reduzco a unidades o la reduzco a una decena. ¿Bien? Esa reducción de la cantidad mayor a una menor es lo que se conoce como gematria ktaná. Y la gematria ktaná de 125, 5 más 2, o sea, 5, 6, 7, más 1, 8. 8 es precisamente el número que identifica a la Neshama. La Neshama se identifica en el número de 8. Neshama, el alma, esa parte del alma, Neshama, tiene las mismas letras de la palabra Shmone, que es 8. O sea que el utilizar la figura, la metáfora del animalá es justamente para indicar que el alma de esta persona está detenida, está prisionera por el Samachmén y tenemos que tratar de liberarla. Y la liberación se va a hacer con el hecho de que su hermano se va a casar con su viuda, la viuda va a quedar embarazada y el niño que nace, ese niño es la propia persona que falleció sin hijos. El alma de esta persona que falleció sin hijos va a nacer de su antigua esposa, que ahora es esposa de quién? De su hermano. Segunda pregunta que habíamos dicho, ¿quién es el águila esta que construye un nido en un árbol que no existe? Entonces explica Cordovero lo siguiente. Rotzelomar quiere decir, Nesher, el águila, Romés a la Yabam. El águila alude al cuñado, o sea, al hermano que se va a casar con la viuda. Shehume Kanen, que él está construyendo un nido, va el Eshet Ahiv, y va a estar con la hermana de su difunto, con la esposa, perdón, de su difunto hermano, She'eina bat zugo, que no es su pareja, porque la pareja de él es otra, pero dada la circunstancia, Pitón aparece que esta viuda es su pareja.
y esto es lo que dice que va a construir un nido en un árbol que no existe, porque este árbol no existe para él. Este árbol, la esposa del difunto, era de la persona que falleció. Entonces, el símbolo del Nesher es precisamente, está en la alusión a quién, al cuñado, al Yabam. Y es por eso que él se llama Nesher, porque el Nesher abre las alas y cubre. Entonces, él viene justamente a rescatar el alma que está dentro del Nahash para sacarla de allí y volverla nuevamente a la vida, y de esa manera que haga la corrección. Esta imagen del águila atrapando a la serpiente es una imagen que está en muchos pueblos. Hay muchas mitologías que hablan del águila atrapando a la serpiente. Ahora tienen que saber de dónde esto proviene. Justamente esta es el símbolo del levirato, del hecho de que el águila va a atrapar a la serpiente y de esa manera va a sacar al animal, va a sacar al alma, o sea, a la hormiga, y va a hacer que vuelva nuevamente a la vida y de esa manera se corrija. Katsalkin Nachtin, los que suben, bajan. ¿A qué se refiere a eso, los que suben, bajan? El alma había subido de la persona que falleció y va a tener que volver a bajar de vuelta para completar su tikkun, completar lo que tiene que hacer. Katnachtin Salkin. Y los que bajan van a subir. O sea, las personas que nacen, en algún momento esas almas se elevan. ¿Ya? Está hablando acá del proceso del Gilgul. El proceso de la reencarnación funciona de esa manera. Hay almas que si suben van a tener que volver a bajar, porque quedaron cosas sin realizarse o sin cumplirse. Círculos abiertos, como dije, alguna afrenta, algún daño que se le hizo a alguien y no lo pagamos, no lo completamos, entonces volvemos nuevamente. Y los que bajan, suben. O sea, una vez que ya cumplió, el alma sube. La cuarta pregunta fue Trendeinum Hat, 2 que son 1 y 1 que son 3. Que algo maravilloso y lo sacó de sus casillas, no quiso escuchar de esto. Pero realmente, ¿qué significa? ¿De qué está hablando? Porque no hay que confundirnos. ¿De qué habla el Saba de Mishpatim? Dice así. Rotzelomar, dijimos 2 que son 1. 2 que son 1. Shnei Gufim, 2 cuerpos, Shehen Guf Amet, que son el cuerpo del fallecido, Beguf Ben Hayebama, y el cuerpo del hijo de la Yebamá. No se olviden que la viuda es la Yebamá, se casa con su cuñado y tienen un hijo. Entonces, el cuerpo de la persona que falleció y el cuerpo del niño que van a nacer, Hen Neshama Ahad, son una sola alma, porque es la misma alma del marido que falleció sin hijos. Vuelve en otro cuerpo, entonces son 2 cuerpos que contienen en sí realmente una sola alma. Esos son 2 que son 1. Bejad Deinun Telata, y 1 que son 3, ¿a qué se refiere? Rotzelomar quiere decir, así explica Cordovero, Ben a Yevamá, el hijo de la Yevamá, o sea, el niño que va a nacer, que eso está aludido en los profetas, además se habla precisamente, porque es tan importante este tema, por muchas cosas que se habla de ellos, ¿no? Y en muchos lugares se habla del niño que ha de nacer, un niño no es nacido y se va a llamar por nombre Immanuel. Está hablando precisamente del hijo de la Yevamá, de este misterio que es el misterio de la reencarnación. Rotzelomar, Ben HaYevamá, el hijo de la Yevamá, el niño que va a nacer, Yeshbo Shalosh Ruhot, tiene dentro de sí 3 fuerzas espirituales. O sea, este niño, a diferencia de todos los demás, las demás personas, tiene fuerzas espirituales muy, muy intensas. Y 3 son las intensas. Ejad, una, Ruach Shenoten Lo Hayabam. Hay un Ruach, hay una fuerza espiritual que le da su padre biológico, o sea, el hermano del fallecido.
Es la primera, Shenoten Hayabam, Shehu Labush Lenishmato Hadashah, que se conoce como la vestimenta de la nueva alma. Es como que es el cuerpo este nuevo, biológico que recibe, es el nuevo vestido de esta alma que vuelve, ¿no? Stein, el segundo Ruach, la segunda fuerza espiritual, Neshama Hadashah Shenoten Lo HaKadosh Baruj Hu. A pesar que tiene un alma, que es el alma de el primer marido que fallece, de todas maneras HaKadosh Baruj Hu ingresa en alguien así, en el hijo de la Yevamá, ingresa otra alma, hay una nueva alma que Hashem le da. Y 3, Ruach Haikarish Shel Aviv Hamet, Sheadata Haya Bekafakela. Y obviamente el alma del primer marido, que viene precisamente aquí, a este hijo de la Yevamá. Entonces son 3. Uno es del padre biológico que entrega espiritualidad, porque la mitzvah que está cumpliendo es una mitzvah muy grande, ¿no? De rescatar el alma de la trájara y traerla, de la impureza y traerla, es algo muy grande. Segundo, Akadosh Baruj Hu lo reviste de fuerza espiritual a este hijo. Y número 3, recibe el alma del fallecido. Entonces, estos son 3 que son uno, porque es una sola persona que tiene 3 rujot, 3 fuerzas espirituales muy grandes. Y finalmente el Saba pregunta una quinta pregunta, que es la que Rabbi Yosé le dijo, esa Bemet me interesó, ¿no? La de la hermosa doncella. Entonces, aquí ya el tema es bastante más complejo. Hasta ahora estamos viendo reencarnaciones, en eso centra, ¿no? Que una persona que muere sin hijos tiene que volver para cumplir la mitzvah, que ese es finalmente el motivo de las reencarnaciones, terminar de cumplir o cerrar círculos que quedaron abiertos. Y el no haber tenido hijos es uno de los puntos que quedó abierto. Entonces, explica a los sabios lo siguiente: ¿quién es la doncella de hermoso rostro? Nos referimos a quién, a Rachel. Rachel no como Rachel y Menú, sino Rachel, que es un símbolo del Malhut, un símbolo del reinado, que existen 2, uno es Rachel y otro es Lea. La hermosa es Rachel, como sabemos, porque así está descrita. Entonces, una forma de interpretar la organización final de los seres humanos que se llama reinado, a partir de una idea, que es la idea de Rachel. Y ella tiene es hermosa, ¿no? Como trae la Torah también, pero trae acá el Saba de que no tiene ojos. ¿Qué significa esto que no tiene ojos? Mamá, ¿qué es lo que significa esto que no tiene ojos? La verdad es que también en la Torá no están mencionados los ojos de Rachel. Cuando se habla, siempre se habla del aspecto de ella, de su aspecto, del hermoso aspecto que Rachel tiene, pero nunca está mencionado que no tiene ojos, que tenga ojos hermosos. No, eso no dice. De Ainian, que She'en le Rachel Rak, el tema es que Rachel, la Rachel espiritual, el Malhut, no tiene realmente ojos. Ojos quiere decir, no tiene la proyección de la luz interna hacia afuera de ella misma, que es el Malhut, sino que tiene que de alguna manera hacer esa proyección a través de otra forma y no de luminosidad, sino que el Malhut lo hace a través del orden. Entonces, cuando hablamos de la doncella de hermoso rostro que no tiene ojos, quiere decir que la forma de comunicarse, la forma de avanzar y de comunicar el Malhut es precisamente a través de otras energías, no necesariamente de las energías de los ojos, o sea, de lo que sale, la luz que sale de dentro. Y dice que se cubre, que su cuerpo está cubierto, pero se revela. O sea, que el Malhut, el reinado, nos referimos obviamente al Mashiach, va a tener un periodo de ocultamiento y va a tener un periodo de revelación, que se va a revelar. Se oculta durante el día, durante el tiempo que hay día, y se llena de kishutín, se llena de
de adornos, ¿bien? Pero de adornos que no existen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos hablando acá del futuro. O sea, el tema de las reencarnaciones también es muy importante precisamente para el futuro, porque los Jajamín han dicho que el Mashiach no va a venir sino hasta que todas las almas puedan nuevamente descender, que las almas desciendan nuevamente. Akshav, desde este punto de vista que hemos estado estudiando, el hecho de la hermosa doncella, o sea, de la época mesiánica, que no tiene ojos, o sea, que su organización viene a través de otra cosa y no necesariamente de brillos, y que que sale por la mañana y que está medio oculta y aparece, y que finalmente está cubierta de kishutín, de adornos, adornos que no existen, porque ahora no están, pero van a existir más adelante, por eso que ahora no están, pero van a existir. Todo esto nos indica que hay un proceso de Geulá, que hay un proceso de redención que está conectado precisamente también con la reencarnación de las almas. O sea, que explicando en forma simple, estas son las preguntas, ¿no? Después todo el libro la Perashá está en el Zohar, va a tratar el Saba nuevamente de plantear las preguntas y las va a tratar de explicar y les va a explicar a los sabios, y entre los tres, nuevamente tres, van a llegar a los principios del tema de las reencarnaciones. Simplemente quiero decir en términos generales que las reencarnaciones tienen como finalidad no solamente el tikkun personal, o sea, no solamente la corrección personal, si hay algo que en el pasado quedó abierto y ahora tengo que cerrarlo, no solamente a eso nos refieren las reencarnaciones, sino que también corresponden a una situación universal. O sea, el hecho que las almas vuelvan al mundo no solo a corregir, no solamente es para corregirse a sí mismos, sino para corregir a las generaciones. Y ya sean personas que son Yehudim o personas que no lo sean, también reencarnan, todos. ¿Eh? Hay diferentes niveles, pero se reencarna. ¿Para qué? Para traer al mundo una luminosidad en la cual cada vez uno lo va perfeccionando más. O sea, es el alma que vuelve, ya sea de los Yehudim que cumplen ciertas mitzvot, de los Benei Noach que cumplen otras, que cumplen las suyas. Todo esto se expande una luminosidad, expande una luz en el mundo que va haciendo que el mundo vaya mejorando, que el mundo vaya cambiando, o por lo menos así tendría que ser. Cuando esto no ocurre, o cuando hay situaciones en que eh, algo pasa y las almas no están en la dirección a la que tendrían que llegar, entonces, bueno, Akadosh Baruj Hu sabe cómo reacondicionar todo el material humano en él. No tenemos que decirle a él cómo hacerlo. Ya Hashem sabe cómo reacondicionar todo este material humano de manera tal que aquellos que están en los buenos caminos vuelvan nuevamente, rectifiquen aquello que necesitan rectificar y de esa manera vayan trayendo esta paz completa al mundo. Ok, este es el panorama de la parashá del sábado de Mishpatim. Traté solo la introducción de Besrat Hashem. En algunos otros momentos vamos a hablar más de estos temas. Este es el centro de la parashá dentro del Zohar. Si tienen alguna pregunta, por favor podemos abrir las preguntas que quieran tener sobre el tema, si tienen tiempo. Yo tengo una. Yo tengo otra, Rab. Bien. Esto de que si el esposo muere y la mujer se tiene que casar con el hermano, ¿esta ley aplica solo a los judíos o aplica a todos? De casarse con el hermano no. Okay. No, la regla solamente aplica a Yehudim, a judíos. Es una regla que solamente aplica a judíos. La regla está vigente, pero normalmente hoy día no se aplica esta regla si no se hace otra cosa, que es que una ceremonia que se llama Halitzá, sacarse el zapato, que también está descrito ahí en la Megilá de Ruth.
ahí se habla sobre sacarse el zapato, que es una ceremonia que se rehace para desconectar a la viuda del cuñado. Pero eso solamente es entre judíos. Y otra, así rapidito. Sí. Si ese hombre murió, entonces si la hermana se casa, la esposa se casa con el hermano, entonces quiere decir que va a venir como varón igual, o sea, no va a cambiar el sexo. No, va a venir como varón, sí, va a ser un hijo varón. Va a ser un hijo varón y ella va a tener un hijo que es su marido. Listo. El alma de su antiguo. Rabá. ¿Quién había otra pregunta? Rap, yo tengo una pregunta. Sí, ¿quién me va a preguntar, Naomi? Rap, no, ya me contestó, muchas gracias. Ok, Besede. ¿Quién ahora hay otra persona? Sí, Rap, buenas tardes. Sí. Buenas Una tardes. consulta. En el caso de las reencarnaciones, ¿cuántas veces puede reencarnar una persona? ¿Esto tiene un tiempo definido, como por ejemplo 7 generaciones, o de repente es hasta, como usted mencionó, hasta que sea la venida del Mesías que tienen que descender todas las almas? No, es hasta la venida del Mesías que descienden todas las almas, por lo tanto no hay un límite, excepto en personas que son muy perversas, muy malvadas, se les da 3 oportunidades, pero normalmente, pero esos son casos como cosas como muy extremas, como puede ser, por ejemplo, Paró, o gente de ese tipo que se le dan solamente 3 oportunidades. El resto de los seres humanos que somos Beinonim, o sea, que somos gente simple, entre comillas, podemos volver infinitas veces a reparar y nuevamente hasta la venida del Mashiach. Rab, ¿y estas venidas solamente son para el caso de los judíos, las almas, o vienen a ser también para los Benei Noah o para todas las personas que se encuentran y nacen en el mundo? No, es para todas las personas que nacen en el mundo. Las reencarnaciones, eso es para todos. Cada uno a niveles distintos, para diferentes cosas, para diferentes mitzvot. Las reencarnaciones tienen que ver con el cumplimiento de las mitzvot o para corregir pecados. Si una persona ofendió a alguien en alguna vida pasada y no pidió disculpas, pero también por eso se puede volver. Es un tema bastante complejo y tiene como muchos puntos, pero es en general para todos. Los seres humanos somos todos como una especie de gran gush, de gran cuerpo. Y ese cuerpo tiene que estar purificado hacia un futuro que sea mejor. Ok, gracias, Raf. Ahora sigo yo. Buenas Sí. tardes. Rabino, la práctica que tienen hoy día Occidente con respecto a la vasectomía para el hombre, esta práctica no va acorde a la Torá, ¿cierto? Najón, eso está prohibido por la Torá, tanto para judíos como para personas que son Benei Noach. Eso, gracias, Raf. Okay. Raf, otra consulta. Sí. Si todos formamos, tanto los judíos, los Benei Noach y las otras personas de las naciones, un solo cuerpo de Adán, entonces, ¿por qué algunas personas, como por ejemplo los judíos, tienen que cumplir las mitzvot y el resto no? Si es todo un solo cuerpo. Ok, porque en el cuerpo hay diferentes miembros, ¿no? Está el cerebro, las manos, los pies, los oídos. La organización con la cual Akadosh Baruj Hu organiza su mundo está dividida en 2 tipos de responsabilidades, ¿no? Como seguramente ya lo deben haber estudiado, la responsabilidad del pueblo de Israel en el momento que reciben la Torá en el monte Sinaí es de cumplir una serie bastante alta de mitzvot, 613, mientras que las naciones del mundo reciben ya desde antes, habían recibido ya una forma de poderse comportar que son las 7 mitzvot de los Benei Noach, que son un poco más que 7, porque si se empieza a analizar es un poco más extenso.
que ese es el marco espiritual en el que ellos forman parte de este cuerpo, ¿okay? O sea, el cuerpo funciona, la organización, estoy tomando ejemplos, no más como metáfora, funciona de diferentes maneras con estas dos divisiones que hicimos a partir del cumplimiento de unos y el cumplimiento de otros. Estamos hablando, Rap, en todo caso, de un cuerpo físico o un cuerpo metafórico, como una especie de sociedad con sus divisiones. En el caso de tratarse de un cuerpo físico, ¿qué parte del cuerpo formaría Israel? No es un cuerpo físico, sino okay. que utilicé la palabra cuerpo, un solo cuerpo, para decir como una especie de mashal, es un ejemplo nada más, que como un cuerpo del ser humano tiene diferentes miembros, así la humanidad es como si fuese un cuerpo con diferentes miembros, pero es simplemente una metáfora, es como decir un automóvil, ¿no? Etcétera, o un barco, un avión, hay diferentes partes de una máquina. Por ponerlo, es una metáfora para decir que todos somos una cosa única que tiene diferentes funciones. Ya. Gracias, Rap. Ok, si es que no hay nadie más que quiera hacer una pregunta, entonces, Besrat Hashem, continuaremos la próxima semana. ¿Eh? Nada, Rabino, muy bueno. Toda barra. Muchas gracias, Rap. Call to, que tengan Muchas una gracias, excelente Rap. semana. Call to. Gracias, Rap.